1 hasta el versículo 5. Amén. Vamos a leer estos 5 versículos en esta mañana y saludamos a todos los hermanos que han podido llegar en esta hora. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor de esta manera, Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5. Gloria al Señor. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en el monte, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El 5, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Una alabanza a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tenga la valía de sentarse. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? A ver, iglesia, ¿cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. La venida del Señor tiene varias connotaciones, entre las cuales hay una connotación, mis hermanos, que es nuestra reunión con el Señor, por un lado. Por otro lado, también se le conoce el día de Cristo, la ira de Dios, o el día de la ira, perdón, el día del Señor se lo conoce, hemos dicho en una oportunidad, como el día de juicio. Amén, el día del Señor. Pero en cambio, el día de Cristo se le conoce como el recogimiento o el procedimiento de la cual el Señor va a recoger a su iglesia, las etapas. Y en esta parte vamos a ver, hermanos, acerca de algo que es muy elemental, fundamental en nuestras vidas. Amén. En la parte de la información y el conocimiento, porque uno requiere, mis hermanos, todo esto para poder armar el rompecabezas de cómo va a ser realmente ese acontecimiento. Entonces, en esta mañana vamos a enfocarnos acerca de el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos dice que está a una altitud, mis hermanos, de unos 812 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altitud, mis hermanos, del Monte de los Olivos. La ubicación del Monte de los Olivos está en la parte oriental de lo que es la ciudad de Jerusalén, en la parte oriental. Entonces, ya entendiendo todo esto, también es bueno entender de que entre la ciudad y el Monte de los Olivos hay un valle que se lo conoce el Valle de Cedrón. También, mis hermanos, se conoce como Getsemaní, en medio de esa separación que hay entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. En esta parte del Monte de los Olivos hay que entender también de que hay una cantidad de tumbas y sepulcros. Se cree, mi hermano, que cuando una persona tiene que ser enterrada, dice que tiene que pasar aproximadamente como 3000 años, porque los judíos tienen esta creencia. Entonces, dice que ellos, cuando el Señor venga y ellos están enterrados en el monte de los Olivos, entonces ellos dicen, nosotros seremos los primeros en ser resucitados.
Por eso es que el lugar al día de hoy tiene un valor y ha tenido, mis hermanos, un privilegio monetario en ese sentido, un costo muy elevado. Y solamente los ricos eran enterrados en ese lugar, porque los ricos tenían dinero y ellos querían ser los primeros, ser primeros en todo. Amén. Ser primeros en ver un acontecimiento, ser primeros en ser resucitados, ser primeros en todo. Entonces, al Señor, ¿en dónde lo enterraron? Lo enterraron en esta parte. Pero hermanos, dice que este lugar, el Monte de los Olivos, está lleno de lo que viene a ser de sepulcros. Y antiguamente dice que los niños solían jugar encima de los sepulcros, encima de las tumbas. Era el lugar, mis hermanos, donde los niños jugaban, hacían muchas actividades, porque estaba, mis hermanos, estaba lleno. Y al día de hoy, mis hermanos, se calcula que en ese lugar hay aproximadamente unas 150,000 vidas, es decir, personas enterradas. Y como ya le dije hace un momento, estas personas han sido los que han comprado un espacio porque han tenido recursos económicos. Una alabanza al Señor. Además, fuerte, decimos al Señor. ¿Usted sería capaz, hermano, de pagar por un espacio para poder ser el primero en resucitar? Muchos quizás lo harían, pero para nosotros, lo que viene a ser la iglesia, todos tendremos el mismo privilegio. Nadie se va a adelantar, ni del uno ni del otro. Todos resucitaremos en un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, será la resurrección de los muertos en Cristo. Amén. Entonces, los judíos tienen esa creencia, pero para nosotros no es una creencia, para nosotros es un hecho, es una realidad que va a suceder de esa manera. Nadie se va a adelantar del uno ni del otro. Así que, mi hermano, aquí no hay que pagar a nadie. Esto no tiene un costo, esto no tiene un valor. Con tal que tú mueras en el Señor y te vayas con la esperanza al sepulcro, ya lo demás está garantizado. Amén. Ya lo demás está garantizado. También, mis hermanos, es bueno entender que en este monte no era un lugar de contemplación, era una fábrica, mis hermanos, a cielo abierto en este monte. Porque como se lo llama el monte de los olivos, entonces era un lugar donde se fabricaba olivares, donde se fabricaba, mis hermanos, lo que viene a ser el aceite de olivo. Porque había una cantidad de árboles en dicho lugar y estos árboles generaban, mis hermanos, todo esto. Amén. También era otra característica de monte. Hemos dicho ya su elevación. Desde la cima del Monte de los Olivos, hay algo que en esta parte quiero que entienda. Desde la cumbre del Monte de los Olivos se podía ver todo lo que viene a ser la ciudad de Jerusalén. Se podía ver todo lo que se estaba haciendo en el templo. Se podía ver a la hora del sacrificio. Se podía ver absolutamente todo. Todo era visible, todo, hermano. Por eso que este monte ha sido para los judíos, ha sido un lugar donde ellos generaban aceite y ese aceite ellos lo usaban, mis hermanos, para el sacrificio. Lo usaban para el alumbrado. ¿De dónde lo sacaban? Del monte. Es decir, ese monte le generaba a ellos, mis hermanos, muchos beneficios. Amén, lo generaba. Pero también ese monte ha sido para los judíos, ha sido el lugar, mis hermanos, donde los romanos habitaron, donde los romanos llegaron, sitiaron, mis hermanos, y fueron ese lugar del campamento donde ellos comenzaron a ver todo lo que hacían los judíos, todo lo que ellos hacían. Los romanos lograron ver absolutamente todo. Es decir que
Ese monte tenía, mi hermano, les daba a ellos un beneficio, pero también les daba a ellos, mis hermanos, algunas desventajas, porque era, ¿cómo lo llaman? Como una torre, ¿no? Donde se podía ver todo. Esa era la desventaja para los judíos. El camino directo para Jericó, mi hermano, pasaba por este monte, por el monte de los Olivos. Es decir que del monte de los Olivos, mis hermanos, a la ciudad de Jerusalén, se cree que aproximadamente era como unos 900 metros de distancia. Ese era el tiempo, la distancia que tenían que caminar, 900 metros. Y también en las laderas de este monte estaba un pueblo llamado Betania, de donde estaba ubicado también Lázaro, María, pero también estaba ubicado lo que viene a ser Marta. Pero también, mis hermanos, Jesús, como era muy cerca la aldea, entonces Jesús casi todos los días caminaba por esta ruta, mis hermanos. En camino a Betania, era la ruta, mis hermanos. La ruta más llamativa, era una ruta más amplia, porque cuando los judíos o cuando el reino todavía estaba unificado, todos descendían a Jerusalén y era por esa entrada, por el monte de los Olivos, descendían a Jerusalén. Entonces, el camino era de tal manera ancho donde podían transitar. Es decir, era como que de doble ruta, era, mi hermano, muy transitable todo esto. Pero también eso fue una gran desventaja para los judíos, porque cuando llegaron los romanos utilizaron ese camino donde ellos solían descender, por donde ellos solían descender y donde ellos adoraban a Dios, que era en Jerusalén. Entonces, eso también fue una ventaja para los romanos. Le decimos a nuestro Dios, gloria al Señor Jesús. Hemos dicho que, hay algo importante también en este monte. En este monte, en la cumbre del monte, hay una práctica que los judíos hacían. Esa práctica, mis hermanos, nace de la orden de Dios en el monte Sinaí, porque los judíos tenían que sacrificar un animal. El animal era rojo. Ese animal tenía que sacrificarlo, era en la cumbre, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos del templo de Salomón, se dice que el sumo sacerdote, mis hermanos, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Salía del templo de Jerusalén y se dirigía al monte de los Olivos, a la cumbre. Y en la cumbre del monte de los Olivos, el sumo sacerdote sacrificaba un animal rojo. Esa era una práctica. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese animal rojo desapareció con el tiempo, porque tenía que ser rojo, pero rojo puro. Desapareció con el tiempo. Pero aproximadamente hace una década atrás, los judíos dijeron que volvieron a encontrar el animal rojo. Es decir que se está volviendo a lo que viene a ser antes, al sacrificio. Porque para ellos era fundamental, y esto lo solían hacer en el monte de los Olivos. Esto lo hacían. Entonces, cuando venga el anticristo, pregunto yo, ¿este animal estará listo o no estará listo? ¿Qué dicen, hermano? ¿Estará listo o no estará listo? Estará listo. Cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el animal tiene que estar listo y todo tiene que estar listo para la ofrenda. Por eso es que los judíos caerán y van a creer a todo lo que el anticristo diga. Y le van a dar culto, le van a honrar, le van a glorificar, entre otras cosas. Pero también, mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Los judíos caerán o creerán en una mentira. Y cuando ellos, porque habrá el momento, cuando ellos se den cuenta, vendrá una destrucción repentina sobre ellos. Porque ellos no se van a dar cuenta y harán todo lo que es el sacrificio, y entonces allí viene, le dije una oportunidad,
La palabra del Señor en el libro de San Mateo, por ejemplo, habla de una abominación desoladora. Porque dice la palabra, cuando veáis la abominación desoladora del cual habló, el profeta Daniel, el que lea, entienda. Esa abominación desoladora, mis hermanos, en el tiempo tiene 3 etapas. La primera etapa de la abominación desoladora, mis hermanos, es cuando apareció lo que es Antíoco IV. Porque Antíoco IV lo que hizo fue, en el lugar santo, en el lugar del holocausto, en el lugar del sacrificio, Antíoco IV sacrificó cerdos. Que eso es una abominación para los judíos el poderlos comer. Antíoco IV, en contra de todo eso, sacrificó allí cerdos. Ese fue, hemos dicho, la primera abominación desoladora. Entonces allí viene la segunda abominación desoladora. La segunda abominación, esta sucedió, mis hermanos, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. ¿En qué año fue destruido el templo de Jerusalén? En el año 70. Entonces, cuando entra el emperador Tito, el general Tito, él hace la segunda etapa de la abominación desoladora para los judíos. Ya le dije la primera, viene la segunda. Entonces, ¿qué hizo Tito? En el lugar santo, en el lugar del holocausto, este general sacrificó vidas humanas. O sea, ya no animales, sino sacrificó vidas humanas. Sacrificó allí niños, cosa que también eso era una abominación para los judíos. Entonces allí viene la segunda abominación desoladora. Pero también va a ocurrir una tercera abominación desoladora. La tercera abominación desoladora, ¿cuándo será? ¿Cuándo será, hermanos? ¿La tercera? Bueno, al inicio no, será, claro, al inicio de la gran tribulación, porque la tribulación, hemos dicho, la última semana tiene 2 etapas, la tribulación y la gran tribulación. La tribulación, el engaño, y luego la gran tribulación, lo que viene a ser persecución, muerte y todo lo que usted quiera, mis hermanos. Amén. Eso. En la segunda etapa, cuando empiece la gran tribulación, entonces entrará el anticristo, teniendo el señorío y el dominio de todo, comenzará a abominar o a hacer una abominación más del lugar santo, del altar del holocausto de los judíos. ¿Por qué cree usted que los judíos se van a dar cuenta que este no era el Mesías que ellos esperaban? Por estas causas. Por eso, hermano, es bueno entender y comprender todo esto. Amén. Le decimos a nuestro Señor. Ahí más fuerte, una alabanza al Señor. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 19, versículos 2 y 3. Esto nos habla acerca de lo que yo le estaba comentando de este animal. Amén. Números, capítulo 19, versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Dice la palabra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca, ¿qué dice? Una vaca alazana, es decir, una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Es decir, que esta vaca tiene que ser sin defecto, una vaca que no haya conocido el trabajo, que no haya conocido, a mis hermanos, absolutamente nada de esto, que tiene que ser, dice, preparada. ¿Para qué? El versículo 3. Y la daréis, ¿a quién? A Eleazar, que era el sacerdote de aquel entonces, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y al momento de degollar, ¿qué es lo que acontece? ¿A dónde tiene que llevarle en este caso el sacerdote? Tiene que llevarle a la cumbre del monte de los olivos. Amén, hermanos. Tiene que llevarlo a la cumbre. Porque esto es una profecía, esto es una orden,
Y para los judíos esto es, mi hermano, ley. Lo que Dios le dijo a los judíos como orden, para ellos es una ley. Es una ley que ellos la tienen que cumplir, que la tienen que obedecer. Y eso no entra en discusión. La pregunta sería, ¿por qué los judíos, mis hermanos, se tienen que defender? ¿Y por qué ellos no ceden? Es como alguien diría, ¿por qué los judíos no ceden? ¿Por qué los judíos quizás no buscan algunas otras alternativas? Porque los judíos entendieron algo, mis hermanos, a lo largo de su historia, que si es que ellos no se defienden, ellos están condenados a desaparecer. O sea, si ellos no se defienden, mis hermanos, ellos dicen, vamos a desaparecer. Así que tenemos que defendernos. Tenemos que ser los mejores. Por eso que la instrucción, mis hermanos, de un soldado, comúnmente es 1 año. Pero para ellos no es 1 año, es 2 años. Y aún las mujeres aún están capacitadas, formadas. Entonces, a mí me pareció algo interesante cuando yo vi una historia que decía, si tú en Jerusalén, vas a Jerusalén y te topas con un mecánico, ese mecánico es un soldado, sabe cómo es infantería, es algo, o sea, está preparado. O sea, es cuestión de minutos que ellos se puedan defender. Es cuestión de minutos, hermano. Pero en cambio para nosotros, cambia la figura y cambia la historia. Amén, hermano. En cambio, para ellos, las reservas, por eso que ellos, mi hermano, buscan la forma y tratan siempre de ser lo mejor, porque ellos entienden y dicen, no, hemos tenido lo que es la muerte, o cómo sería en este caso, la persecución de los nazis a los judíos, donde murieron aproximadamente en los campos de concentración 6 millones de vidas, pero entre el 90% eran judíos, murieron. ¿Por qué? Porque para los nazis la excusa fue de que ellos mataron a Cristo. Así que hay que matarlos a ellos. Y la peor raza, la más inmunda, la que hay, es la de ellos. Por eso, mi hermano, por ejemplo, hay un no campo, hubo un espacio, creo que era en Polonia, se me fue el nombre, donde los judíos, mi hermano, llegaron a habitar en un pequeño estrecho, algo de unos 400, 500 mil judíos, en un pequeño estrecho, creo que era Varsovia. Entonces, hermanos, ellos en un ambiente re pequeño, ellos tenían que vivir 6, 8, 10 personas. ¿Cómo dormirían? Y ellos, el poco espacio que había de tierra, lo trataban de cultivarlo, trataban de generar algo para que puedan sostenerse. Eso está plasmado en lo que viene a ser la historia. Amén. Entonces hemos dicho que el sacerdote tiene que llevar ese animal a la cumbre. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. Porque eso es una ordenanza. En la tradición, aquí viene otro detalle que quiero que entienda, hermano. Mire, en la tradición y en la costumbre, un conquistador, ¿cómo entraba a la ciudad? Entraba montado en un caballo, el conquistador. Amén. Esa era la tradición. Pero en cambio, había una diferencia. ¿En qué entró Jesús a Jerusalén? ¿En un burrito o un caballo? Y alguien dirá, ¿y por qué no entró en un caballo como conquistador? ¿Por qué no entró montado en un caballo? Es que en la tradición, entonces los conquistadores entraban en el caballo, pero los reyes que tenían paz entraban montados en un burrito. Los reyes. Eso era para los reyes. ¿Y cómo entró Jesús a Jerusalén? En un burrito, en un pollino, ¿no? En un asno montadito. Y la multitud, ¿qué le decía a él? Hosana,
Bendito el que viene, Hosana, y la gente comenzó a mirar. Ahí el detalle. ¿De dónde descendió Jesús a Jerusalén? ¿De dónde? Del Monte de los Olivos. Es decir, de la cumbre del Monte de los Olivos, de allá Jesús descendió con sus discípulos. Es decir, de allá vio todo Jesús. Hay una multitud por allá. Jesús lo vio todo, los discípulos también lo vieron todo. Jesús descendió, Jesús iba descendiendo y la multitud, al verle a él, mis hermanos, comenzaron a clamar, comenzaron a agarrar palmeras, comenzaron a botarlo en los suelos y Jesús montadito en el burrito, mis hermanos. Hosana, bendito el que viene. Y la gente clamaba, mis hermanos. En otras palabras, la gente le decía, sálvanos, tú eres el que nos tienes que salvar. Era un grito de ayuda, era una exclamación que el pueblo judío clamaba. Pero esa desesperación de los judíos se transformó en una alabanza. Hermano, qué hermoso es que cuando tú estés en un momento difícil de la vida y estés exclamando, buscando ayuda, y al final esa exclamación de ayuda se convierte en alabanza. No en queja, sino en alabanza. Porque somos buenos quejadores. Pero cuán difícil es que esos momentos difíciles se conviertan en alabanza. ¿Cuántos quisieran que los momentos difíciles de nuestra vida se conviertan en alabanza? Un ejemplo claro. Pablo y Silas, ¿dónde estaban? En la cárcel. ¿Quejándose? ¿La estaban pasando difícil o no? Sí, la estaban pasando difícil. Pero ese momento para ellos, para Pablo y Silas, se convirtió en un momento de alabanza. Ese momento de alabanza le dio victoria. ¿A quién le dio victoria? Le dio victoria a él y le dio también victoria a todos los que estaban en la cárcel. A todos, hermanos. Si tú estás atravesando un momento difícil, ese momento difícil conviértelo en alabanza, hermano. Y victoria vendrá de parte del Señor para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus seres queridos. Victoria vendrá. Amén. No te quejes, conviértelo en alabanza. Eso es lo que aconteció, mis hermanos. Cuando Jesús descendía, todos clamaban a gran voz. Pero era una aclamación porque ellos entendían, el Mesías viene, y ellos entendían y dijeron, este es el Mesías, y comenzaron. Es decir, tú tienes que librarnos. Tú tienes que sacar a estos romanos de esta esclavitud en la cual nos pusieron. Aunque había, bueno, tanto esclavitud no, pero es que en la política antiguamente había cambiado. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, la conquistó y la destruyó. Pero cuando aparece mi hermano, Ciro el Grande, de los medas y persas, aunque él era persa, pero hacen una combinación entre dos pueblos, medas y persas, aparece Ciro el Grande, entonces la situación cambia. La forma de conquista cambia. Porque para Ciro Grande no era la destrucción, era conquista, pero preservemos lo que ellos tienen. Preservemos sus lugares, preservemos su adoración, preservemos su cultura, preservemos todo. Entonces comienza a cambiar todo. Ya no era conquista y destrucción. Cuando aparece Alejandro Magno, mis hermanos, de la misma manera. Ya no había destrucción, sino era conquista y ¿qué más? Y respetemos. Entonces los romanos entendieron, porque ellos a un principio era conquista y destrucción, conquista y destrucción. Entonces ellos entendieron, conquistemos, pero dejémosles con todo. Pero pongamos gobernantes que gobiernen. Y en aquel entonces, ¿quién era el gobernante? ¿Quién era el gobernante? El gobernante era Poncio Pilato. Pero ¿quién era? Había alguien, mis hermanos, que era el rey, que se le conocía, ¿no? Como rey. Era Herodes. Poncio Pilato era el gobernante de una pequeña parcela de todo este territorio, aquel que gobernaba. Más o menos el consejo que le dio mi hermano Jetro a Moisés, ¿no?
sobre 100, sobre grupos determinados, a personas que sean idóneas, capacitadas, que tengan todas las características correspondientes según tu fe, según tu creencia, y ponlo que ellos administren y juzguen. Entonces eso es lo que se vino haciendo, mis hermanos, a lo largo del tiempo. Una alabanza al Señor. A ver, más fuerte, decimos al Señor. Volvamos al burrito. Zacarías 14:9, porque hay una profecía. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Miren lo que dice. Zacarías 9:9. No 9, no 14:9, sino 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, que dice, he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo vendrá tu rey? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Eso es lo que yo le decía. Solamente el rey que tenía paz en su gobierno, solamente él iba montado en un burrito. Solamente él, hermano. Quiero que me entienda algo en esta parte. Los judíos entendieron eso y dijeron, él es el que nos va a dar paz, él es el que tiene que darnos paz. Porque en la profecía de Daniel 9:24, si más no recuerdo, a ver, vayamos a Daniel 9:24. Porque Daniel 9:24. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontró? Bueno, parece que voy a buscar yo. Gloria al Señor. Dice mi hermano, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. ¿Qué cosa? Son 7 cosas. Prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Y qué dice? Y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Es decir, alguien que tiene que traer una justicia. Y el que tiene que llevar la justicia es aquel que tiene paz, el que da justicia. Porque la gente tiene que sentirse en paz, porque al saber que hay un juez justo allá, la gente tiene que tener paz. Cuando Moisés comienza a hablar con Dios, entonces comienza Moisés a interceder. Señor, si hubiere 50 justos, ¿destruirás? No los destruiré por amor a esos 50. ¿Quién está hablando? Moisés con un juez. Es la socialización que había. Moisés y el juez. ¿Destruirá, Señor? No lo destruiré. Pero Señor, si hubieran 40, no lo destruiré. Señor, si hubieran 30, no lo destruiré. Y entonces Abraham le sigue diciendo, el Señor juez justo de la tierra nunca haga tal cosa que castigue al justo con el impío. Es decir, Abraham le estaba diciendo, tú eres el verdadero juez y que tienes que ser justo. Y al ser justo nos tienes que dar paz a nosotros. Los judíos lo que esperan, mis hermanos, es paz. Es decir, ellos esperaban que el Mesías para ellos venga. ¿Cómo? Como un soldado, ¿no? Ellos esperaban que venga victorioso. Que ellos esperaban que con toda esa escena que ellos estaban haciendo, ahora nos va a liberar, ahora nos va a sacar de la mano de la esclavitud de los romanos, ahora vamos a ser libres porque está nuestro Mesías, está nuestro Rey. Y mientras el Señor caminaba con el burrito, antes de llegar a Jerusalén, ¿sabe qué aconteció, hermano? Dice que Jesús se detuvo. Se detuvo Jesús y miró a Jerusalén. El detalle es que Jesús cuando se detuvo, miró a Jerusalén y se puso a llorar. Y los judíos no entendían, ¿cómo es eso? Si Él es el que nos tiene que liberar, sacar de esta esclavitud, ¿y cómo que se pone a llorar? Porque Jesús se puso a llorar, hermanos. Se puso a llorar.
porque miró a Jerusalén. Es que ahí, mi hermano, el acontecimiento de Jesús está relacionado con una visión que Jesús tuvo. ¿Y la visión cuál fue? Miró a Jerusalén. Jerusalén, en 30 años serás destruida. Jerusalén, en 30 años tu templo será destruido. Jerusalén, tus mujeres serán muertos, los niños serán muertos, tus esposos, los hombres serán muertos. O sea, Jesús vio todo eso cuando se paró frente a Jerusalén. Y la multitud, ¿y qué está pasando? Porque la multitud no logró entender lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero ¿de dónde hemos dicho para llegar hasta ahí? ¿De dónde tenía que descender Jesús? ¿De dónde descendió Jesús? Ya se olvidaron. Bueno, del monte de los olivos. De ahí Jesús, hermanos, descendió hasta Jerusalén. Una alabanza a nuestro Dios. Ahí más fuerte le decimos al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Hay algo que quiero que nos vayamos, mis hermanos, al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 28. Y del 41 en adelante está lo que yo le estaba describiendo, mis hermanos. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Jesús. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. No dijeron nada. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada, es decir, en ese valle del monte de los Olivos, toda la multitud, los discípulos, y gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta en tus ojos, es decir, vendada tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿A quién vino el Señor? A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Y quiénes no lo recibieron? Los judíos, porque el Señor vino es para ellos. Amén. Vino para ellos y ellos no supieron. A veces pasa eso con nuestra vida. Llega la palabra del Señor y no sabemos que esa llegada es una visita del Señor. Y la dejamos que pase en largo. Porque no sabemos y no hemos podido quizás discernir ese tiempo de la visita.
Y cuando tú no sabes discernir el tiempo de la visita de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu familia, el Señor dice, si tú supieras que este es el tiempo de tu visita, si tú entendieras que yo quiero visitarte. Hermano, eso es lo peor que puede pasar, que no conozcamos el tiempo de la visita del Señor para nuestras vidas. Creemos ser sabios, pero nos volvemos necios. ¿Cuánto creen que el Señor hoy nos está visitando, hermano? ¿Estás seguro que hoy es el tiempo de la visita del Señor para tu vida? ¿O estás dudando? Israel, con verlo todo, porque vio maravillas, ¿entendió o no entendió? No entendió. No comprendió. Claro, ellos comenzaron a hacer todo, esas alabanzas, todo, porque habían visto maravillas en él, habían visto cosas extraordinarias en él. Es decir, que ellos fueron, mis hermanos, convencidos, no al 100%, sino convencidos quizás emocionalmente. Pero no supieron ese tiempo, pero ahí se quedaron ellos. Y los únicos que entendieron han sido los discípulos. Pero los demás no entendieron. Eso pasa, hermanos, con nosotros. Muchas veces hemos visto maravillas de Dios. Muchas veces hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros padres. Hemos visto cómo Dios ha hecho grandes cosas. Le cantamos a Dios, le alabamos a Dios, pero hasta ahí llegamos. No avanzamos más, hasta ahí llegamos, hermanos. Y el Señor nos mira y nos dice, si tú supieras que hoy es el tiempo de tu visita, y solamente te has conformado con eso, cosa que yo tengo más cosas grandes y ocultas que yo he preparado para ti, pero uno se conforma con ello. Bendito sea el nombre del Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Hermano, qué pena sería que el Señor no dijera, ¿no? Lo que le dijo a Israel. Lloró el Señor, hermanos. ¿Lloró? ¿Por qué lloró? Porque estaba viendo una destrucción terrible el día de mañana para ellos. Yo creo que cuando nosotros no obedecemos a Dios y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, así como Jesús se puso a llorar, yo creo que al mirarnos a nosotros se pone a llorar y nos dice, si tú supieras lo que yo estoy mirando el día de mañana, si tú supieras lo que yo estoy mirando, estoy viendo el día de mañana tus hijos perdiéndose. Estoy viendo tu familia rota. Estoy viendo tu matrimonio quebrado. Estoy viendo cómo tus padres van a terminar el día de mañana. Si tú supieras que este es el tiempo por el cual yo te estoy visitando, entenderíamos los grandes propósitos de Dios hacia nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Qué pena fue para Israel, hermanos. Qué pena fue para ellos no entender ese tiempo de la visita del Señor. Y qué pena sería si llegara a pasar lo mismo con nosotros, hermanos. Si no logramos entender el tiempo de la visita del Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor, hermano? Solo Lucas llega a reconocer este episodio, esta escena. Este rechazo se encontraba en las profecías. El día que vino el verdadero Mesías y Rey era el tiempo de la visita para Israel. Porque ¿quién era el Mesías? El Mesías era Cristo. ¿Y quién era Cristo? Era el Rey. Amén, hermanos. ¿Y ellos qué esperaban? Ellos esperaban dos cosas. ¿Qué esperaban ellos? Al Mesías y al Rey. Y el Mesías vino y también vino el Rey. Y lo que ellos no entendieron fuera que ese era el tiempo de la visita del Rey. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al acercarse a ellos, el reino de los cielos era el tiempo de la visita para ellos. Pero ellos no entendieron. No entendieron.
¿Fue muy penoso? Claro que fue muy penoso, porque no lograron entender, hermanos. El privilegio de este monte fue ver cómo nuestro Señor Jesús fue alzado, según Hechos 1:11. Porque ¿de dónde el Señor fue alzado? ¿De dónde el Señor volvió, mis hermanos, a los cielos? Del monte de los olivos. Hermano, ¿no te hubiera gustado estar ahí? O sea, ahí sucedió un fenómeno extraordinario. ¿Cuál fue el fenómeno? Se rompió lo que es la física. Hermano, yo ni conoce lo que es matemática. Se rompió lo que es la física. Hubo algo extraordinario. Un fenómeno ocurrió allí. Hermano, hubiese sido algo extraordinario verlo al Señor. Ser uno por lo menos de los 12, no es estar ahí. Y el Señor, diciendo algunas palabras, comenzó, mi hermano, a elevarse. De ese monte comenzó a elevarse. Aunque de lejito me hubiera gustado estar para poder ver cómo el Señor se está elevando, mis hermanos. Hasta que una nube, dice la palabra, que le cubrió al Señor. ¿Cuántos hubieran sido contentos y cuántos hubieran sido felices de tener esa experiencia, hermano, de la cual tuvieron los apóstoles? ¿Les hubiera encantado tener esa experiencia o no? Hubiese sido algo bonito, algo extraordinario. De este monte, es decir, este monte tuvo uno de los más grandes privilegios, verle a su creador, a su Señor, a su dueño, de cómo Él estaba volviendo para arriba. Fue uno de los más grandes privilegios para este monte. El privilegiado no es Él, el privilegiado somos nosotros. Amén, hermanos. ¿Por qué somos el privilegiado? Porque le tenemos a Dios en nuestra vida, porque le tenemos a Él. Somos privilegiados de haberle conocido a Él, de haberle aceptado a Él. Es un privilegio de alabarle al Señor. ¿Cuántos creen que es un privilegio alabarle al Señor, hermano? Este es un privilegio. Un privilegio de estar en la mesa del Rey. Es un privilegio estar en la cena con Él. Es un privilegio hablar con Él. Es un privilegio, mi hermano, estar ahí en compañía de los santos. Y este monte entendió que ese privilegio solamente lo tuvo Él y nadie más. Este privilegio que tú tienes, nadie más lo tiene sino tú, hermano. Tú lo tienes, este privilegio. Tú tienes este privilegio. El hombre puede tenerlo todo. Puede tenerlo todo, pero no puede tener este privilegio que usted y yo lo tenemos. El hombre puede ser dueño de todo, pero no puede tener este privilegio. Porque es un gran privilegio tenerle al Señor, tener paz en la vida, tener tranquilidad en nosotros, tener, mi hermano, una familia, un hogar feliz, tener un esposo que nos ama, una esposa que nos quiere, unos hijos que nos adoran. Es un privilegio, es un honor, hermano. Y ese monte lo entendió. Pero también en ese monte hay algo más, hermanos. Si hubieras estado en ese monte 40 días después de la crucifixión del Señor, si la gente hubiera estado en ese monte 40 días después de la resurrección, hubieran visto todo eso. Hubieran visto. Hermano, si tú permaneces en los pies del Señor, verás cosas hermosas, verás maravillas, hermano. Pero en aquel momento la gente no estaba ahí. Ya Jesús murió y se acabó la historia. Ya murió Él. Volvamos a nuestra rutina, volvamos a nuestros quehaceres. Ya se murió. Pero los que entendieron se fueron al monte, mis hermanos. Y los únicos que entendieron todo ello fueron los discípulos. Los únicos que entendieron.
Después de ver cosas maravillosas, fueron los únicos que se fueron al monte, acompañándole a su Señor. Y los demás estaban en otros quehaceres. ¿No te gustaría estar ahí también, hermano? A mí me gustaría, hermano. Gloria al Señor. Una alabanza para nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero también en este monte, gloria al Señor, no solamente fue el lugar donde el Señor, o sea, no fue solamente el lugar donde el Señor ascendió, también será el lugar donde el Señor descenderá, mis hermanos. Es en ese monte. Es decir, este monte vuelve a tener otro privilegio, hermanos. Así de sencillo. Este monte vuelve a tener otro privilegio. Y dice la palabra, según la profecía, mis hermanos, de Zacarías 14, que cuando el Señor descienda y todos los santos con Él, descienda y pise el monte, ¿qué va a pasar con ese monte? Va a ocurrir un fenómeno. Habrá un terremoto, mis hermanos. Se sacudirá esa montaña, ese monte se va a sacudir. Y el monte se partirá en dos. Es decir, en el oriente y en el occidente. Pero también la palabra dice que ese monte, mis hermanos, al partirse en dos, uno se irá para el norte y otro para el sur. Al ocurrir eso, mis hermanos, en esa partición del monte, en ese valle, se va a crear un valle. Es decir, aparecerá un valle. Cuando vengan mis hermanos, o sea, ese era el valle cuando los judíos estén escapando, los pocos, los que quedaron en Jerusalén, comiencen a escapar de toda la invasión, mis hermanos, por ese valle comenzarán ellos a escapar. Hermano, ¿sabe qué? No solamente al partirse. Yo quiero decirle algo, hermano. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, mire al finalizar. Vamos a leer del comienzo. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, dice el profeta, y con él, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los santos? Usted, yo, sus hijos, su esposo, su esposa, su hermano, su amigo, aquellos que hayan sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y aquellos que hayan permanecido hasta el final, mis hermanos. Descenderemos con Él de las nubes a la tierra y todos sus santos con Él. ¿No le llena de gozo? ¿No le llena de felicidad? ¿Por qué entonces no vienes a los cultos? ¿Por qué entonces no le buscas a Él? ¿Por qué entonces no te acercas a Él? ¿Por qué entonces no renuevas votos con Él? ¿Por qué entonces no, mi hermano, arreglas cuentas con Él? Porque es algo extraordinario que va a suceder. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor, hermano? A ver, mejor esa alabanza, le decimos al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Zacarías, se dice, mi hermano, que los geólogos actuales han llegado a descubrir que este monte de los Olivos geológicamente dice que ya está teniendo una separación. Ya está teniendo una separación geológicamente. Y eso se tiene que concretar cuando venga el príncipe de los pastores, el dueño de la iglesia, el esposo de la iglesia, se tiene que concretar. Pero hoy en día geológicamente ya está separándose. Geológicamente. Entonces, hermanos, lo que toca a nosotros es ver cuestiones como esta para poder despertar
en dónde estamos, en dónde tú estás y qué estás haciendo para poder despertar. El que es, y uno dice ahí, ¿no? El que es frío, como dice la palabra, sea frío todavía, ¿no? Pero el que es caliente, sea caliente todavía, sea ferviente. Son acontecimientos donde a nosotros nos toca, mis hermanos, ver y analizar y reflexionar un momento. Me agrada cuando dice el Señor a Jerusalén: si tú supieras que hoy es el tiempo de tu visita, si tú supieras, hermano, que todo esto, lo que se está viendo, son indicadores para que suceda algo el día de mañana. Y para que tú arregles lo que tienes que arreglar, con quien tienes que arreglar. Para que tú te vuelvas a Él, porque es necesario volvernos a Él. ¿Cuántos creen que es necesario volvernos a Él, hermanos? A ver, hermano, ¿cuántos creen que es necesario volvernos a Él? Gloria al Señor. ¿Cuánto quisiera, mi hermano? Mire, vayámonos al libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. En Zacarías aparece la expresión todos los santos, pero ¿qué es lo que dice acá? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuál es el trono de gloria? El que estará en Jerusalén. Pero aquí utiliza la palabra todos los santos ángeles con él. En Zacarías utiliza el término todos los santos con él. Es decir, que tanto Zacarías y tanto lo que dice mi hermano el escritor de Mateo va en la misma dirección, va por el mismo camino. Porque estos santos ángeles son los mismos santos del cual habla el profeta Zacarías. Y Pedro utiliza la palabra santas y decenas de millares, que el Señor descenderá, dice, con sus santas y decenas de millares, que también es lo mismo, es otro término que utiliza la misma palabra para hacer referencia al monte, para hacer referencia a la venida del Señor al monte de los olivos. Gloria al Señor. Ahora, hermano, ¿cuál de esos? Mire, el primer acontecimiento de la ascensión del Señor, ¿hemos logrado ver o no hemos logrado ver? ¿Hemos logrado o no hemos logrado ver? No hemos logrado ver. Pero lo que sí podemos lograr ver será el descenso. ¿No te gustaría estar en esa etapa, mi hermano, de descenso y poder ver todos esos acontecimientos? Pero para ello, hemos dicho, dice la palabra, que tenemos que arreglar cuentas con Él. Vení luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Porque necesitamos arreglar cuentas con Él. Hermano, yo no sé qué es lo que tú tienes en mente, no conozco tus planes, tu propósito. No conozco nada de eso. Tú eres dueño de tu vida, como me dijo una vez un caballero, me dijo, bueno, pastor, me dijo, si el Señor me quiere salvar, bueno, me salvará. Y si quiere el Señor que me vaya al infierno, bueno, miré al infierno. Así me lo dijo. Así como se lo estoy diciendo. Yo le dije, pero no es tanto así como usted cree y piensa, le dije. Bueno, que Él haga lo que quiera, me dijo. El hombre es así, cuando el hombre se vuelve necio. Pero usted y yo no somos necios, éramos ignorantes en el pecado, porque creíamos que el pecado era bueno, lo que usted hacía, que usted pensaba que era bueno, ¿o no? Y el apóstol Pablo dice, no, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, y esto lo hice yo ¿por qué lo hizo el apóstol Pablo? Por ignorancia. Hermano, si tú no vienes a los cultos, ¿es por ignorancia o por qué? O por necedad,
Por necio. Si tú no vienes al ayuno, ¿por qué es? Si tú no oras a Dios, ¿por qué es? Si tú no le buscas a Él, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por ignorante o por necio? Por necio. Por eso uno no lo hace, por necio. Pero hermano, el Señor es bueno y misericordioso, que Él nos ayude, hermano, y que Él nos encamine en nuestra vida. Yo lo que quiero decir algo, mis hermanos, hay algo más en esta parte. El monte de los olivos en la parte del oriente, Getsemaní, Jerusalén. Y le dije una oportunidad, en Jerusalén hay una puerta, que se lo llama también la puerta, ¿qué puerta? La puerta oriental. Esa puerta oriental era por donde salían los sacerdotes, en dirección al monte. Y cuando venga el Señor, pisará el monte de los olivos y va a descender por el mismo camino por donde Él descendió, mis hermanos. Y donde la gente le clamaba, Hosana en las alturas, bendito el que viene. Y se va a dirigir, mi hermano, por la puerta oriental, donde tiene que entrar el único y el verdadero Mesías. Y esa puerta, usted lo puede googlear, buscar, y esa puerta al día de hoy está abierta o cerrada. ¿Cómo está esa puerta? Está cerrada, está taponeada hasta el día de hoy. Y esa puerta se va a abrir cuando venga el verdadero Mesías y descienda sobre el verdadero monte de los olivos. Hermano, alabado sea el nombre del Señor. El Señor entrará por ahí, pero nosotros también siempre estaremos con Él. No te quiero desanimar, mas al contrario, te quiero animar, hermano, y alentar a que perseveres en este camino. A veces somos torpes, hermano, ¿no? Somos torpes, pero el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Somos torpes, alguna vez hasta yo soy torpe, hermano. Pero nunca me quiero extraviar. Nunca, hermano, te extravíes de este camino. De verdad que somos torpes. Somos algunas veces imprudentes. A veces nos volvemos necios, testarudos, como decimos, ¿no? Nos volvemos así, hermanos. Nuestros ojos se vendan. Pero, hermano, aunque seamos así, lo mejor es no extraviarnos, no es alejarnos, mis hermanos, sino permanecer y caminar hacia adelante. Quisiera que se pueda poner de pie en esta tarde y vamos a orar, hermanos. ¿Habrá algún hermano que quizás haya sido torpe? ¿Habrá alguna hermana que tal vez haya sido torpe? A ti quisiera invitarte en esta mañana, si tú sientes en tu corazón pasar aquí al altar y decirle, Señor, todo esto quiero verlo, Señor. Todo esto quiero experimentarlo. Pero a veces nuestra torpeza es grande, hermanos. Es grande nuestra torpeza. De verdad, hermano, que es grande. Cuando el Señor comenzó a caminar por ese camino, los romanos se alertaron y ellos dijeron, ¿cómo? ¿Rey? Si solamente hay un rey. Se comenzaron a alertar y comenzaron ese mismo día que Jesús comenzó a caminar como rey. Los romanos, mis hermanos, prepararon la captura de Jesús y en esa noche a Jesús lo capturaron en Getsemaní y sus gotas, sus lágrimas de él, dice la palabra que eran como gotas de sangre,
un estado crónico, crítico, donde la sangre se revienta y se junta con la sangre, por donde la sangre se revienta y se junta con el agua. Estaba estresado el Señor, estaba afligido Él, era en Getsemaní. Todo por ti y todo por mí. El estrés, la ansiedad de Él fue tan grande, pero no se detuvo, sino tuvo que llegar a donde Él estaba trazado llegar. Aquella cruz del Calvario para salvarnos, restaurarnos, redimirnos, perdonarnos, acogernos, amarnos. Y el profeta Isaías dice algo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo? Oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.